En este 16º domingo después de Pentecostés, escuchamos un evangelio que va a aparecer de distintas maneras, pues es una parábola, como una parábola didáctica, una comparación que el Señor da para que comprendamos algo más profundo. Es la parábola de los talentos. En este caso, en Mateo, aparece focalizado en que el Señor da dones, da talentos. Un talento es una bolsa llena de plata, de metal, plata. Es mucho, es algo grande. Y da cosas grandes, en distinta forma, de distinta presentación y de distinta finalidad. A todos y cada uno de nosotros. En nuestra vida, mientras transcurre nuestra vida, Dios no está presente diciéndonos qué estás haciendo con tu talento. Él nos lo dio. Esa es la tarea nuestra, es descubrir para qué tenemos esos talentos, para qué van a servir. Es nuestra tarea. Ahí dice que uno inmediatamente lo prestó para hacerlo, como se dice, trabajar, y que dé interés y que dé más ganancia. Otro lo invirtió en otra cosa para obtener más ganancia. De manera que cuando volvió, aquel que les había dado estas enormes bolsas de dinero, no solamente reconocieron que los dones eran de aquel que se los dio, sino que le dieron otro tanto. Aquí tienes, me has dado 3, yo te doy otras 3 bolsas de plata, son 6. Esto es lo que tengo por darte. Muy bien, siervo fiel, pasa a gozar junto con tu Señor. Y resulta que el que tenía una sola fue el que la enterró para que no se la roben, porque bueno, su misión era cuidarla, ¿verdad? Era eso, descubrió que tenía un don y que tenía que cuidarlo. Pero hasta ahí llegó. Y es ahí que el Señor dice palabras muy duras, que son que seas echado a las tinieblas exteriores, que te pierdas de la salvación. Y aquí uno se pone a pensar, cuando uno lo traslada a la vida propia, no, es decir, el Señor nos está diciendo que o exploramos cuáles son nuestros talentos y los ponemos a producir un bien concreto, o no tenemos acceso a la salvación. No tenemos excusa. Está diciendo una palabra muy fuerte que resuena a nosotros como hijos de Dios, resuena a nosotros como esposos, ¿no? Como padres de familia, como decir, a ver, y yo tengo un talento que poner a trabajar, tengo la urgencia de producir un bien con esto, reconocer la generosidad de Dios en mi vida. No tomarlo como algo decorativo, decir, bueno, vieron qué lindo que soy, me dio una bolsa de plata. No, no es así. Es algo que está destinado a producir un bien en favor de otros. ¿Algún don tenemos? Tal vez nos cueste encontrarlo, tal vez no sean 5, 10, 20, tal vez sean 12 a 1. Pero ese es, de alguna manera, ese trabajo, esa tarea, es nuestro camino a la salvación. Pues si en esos frutos no tenemos dónde arraigarnos en Cristo, ¿qué hicimos con lo que recibimos? ¿Lo miramos de lejos? ¿Nos sumergimos en la baja autoestima porque a nosotros nos tocó 1 y a los demás les tocó 5? ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Cuál es la excusa que vamos a inventar? Porque ahí es donde está el asunto. Cuando lo vemos de frente el asunto, nos damos cuenta cómo es. Pero cuando tenemos que convivir con eso todos los días, nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar, que nos escondemos detrás de excusas. Y de excusas que nos van a salir caro. Nos salen caro ya hoy. No poner a trabajar nuestros talentos nos pone en una situación miserable en el reino de Dios. No tenemos con qué defendernos. No nos ejercemos. Esos talentos, esos dones, son medios para generar bien. Son servicio. Es manera de multiplicar el bien. Y que a través de ese bien Dios sea glorificado, porque los dones siguen siendo de Él. Por eso los sirvientes dicen, aquí tienes, Señor, lo tuyo. Toma, esto es lo que te corresponde. Los sirvientes, al hacer trabajar esto, también disfrutaron de esos talentos. No los poseían, era un regalo. Era un regalo, es un don, es un regalo. Y aquí un punto donde tenemos que sí afirmarnos con toda claridad. Consideremos los dones que Dios nos da porque Dios es bueno.
y no nos entristezcamos porque otros tengan otros dones, o nos parezca que nosotros tenemos menos o que nuestros dones brillan menos. Lo que sucede es que nos hemos aplicado menos a trabajarlos y que nos cuestan las cosas, aquellas cosas que Dios nos pone por tarea, no es algo malo, sino que nos hace crecer a través de estos dones, no solamente en el bien que producimos como servicio, sino en el bien que se produce en nosotros en forma de virtud. ¿Cómo se alcanza la paciencia sino aprendiendo a aguantar? ¿O acaso uno va a conseguir paciencia sin aprender a aguantar? ¿Quién no tiene callos en la mano que no haya agarrado un instrumento que se lo provoque? ¿Quién no ha tomado una pala o un pico por primera vez y no se ha lastimado la mano? ¿Quién no ha perseverado en tomar esa herramienta lleno de vendas y de cosas para que esa mano no se lastime más? Y un buen día amanecemos y tenemos callos en las manos, y tomar el pico y la pala nos parece lo más natural del mundo. Lo mismo con las demás cosas. Lo mismo con el uso de la inteligencia, con el uso de las manos, lo mismo con el uso de la palabra, de los dones que tenemos para animarnos y para ayudarnos los unos a los otros. Son una tarea principal, es tarea número 1. En ese plan, en el de Dios, somos importantes, no importa si no somos importantes en el plan de otras cosas. Para Dios somos importantes y para nosotros es muy importante la tarea que nos dio, pues está necesariamente vinculada a la salvación, que es un regalo, pero no es un regalo que podamos recibir de cualquier manera. Tenemos que disponer las manos. ¿Cómo vamos a disponer a Dios las manos? Pidiendo. Si, en definitiva, nunca las ponemos al servicio de los demás. Si nunca ejercemos todos esos dones que hemos recibido. Claro que es una tarea pesada, pero es una tarea maravillosa. Multiplica el bien. Nos hace parte de la providencia generosa de Dios. Vamos a otros en nombre del Señor. Y distribuimos sus dones, distribuimos de su parte, mientras sepamos que es de lo suyo, de lo que damos. Mientras que sepamos que es para Él, para quien trabajamos. Mientras señalemos que es su gloria, su resplandor, su presencia, la que es ensalzada una vez que las obras son completadas, los talentos utilizados y que nuestros pasos se dirigen todos los días al cumplimiento de que se haga en mí, Señor, todo eso que has puesto. No lo frustres yo, no sea yo el que opaque, el que me esconda, el que ponga un obstáculo al bien en toda su expresión que has soñado, que has diseñado a través de mí. No sea yo el obstáculo para mi salvación, Señor. No sea ni mi pereza, ni mi negatividad, ni mi egoísmo, ni mi egocentrismo dolido, porque siempre estamos al costado, en el misterio de Dios, siempre Dios está en el centro. Nadie sale ganando más que cuando se pone al costado de Dios. Dios siempre en el centro. Siempre salimos con las manos llenas, siempre vamos a tener para repartir y para dar más. Nuestra vida está precedida por la bendición, acompañada por esa bendición. Y Dios se apresura a cumplir los deseos de sus siervos, aun los que no son importantes, porque es un Padre amoroso. Pero ¿cómo Él puede actuar como un Padre amoroso si nosotros no nos acogemos a Él como hijos, sin reservas, sin miedo a lo que va a venir de Dios? Recibió aquel un talento y por miedo lo enterró. Fíjense lo que la falta de confianza en Dios produce en nosotros. Creer que estamos solos frente a Dios cuando estamos juntos con Él. Nunca estamos solos. Estamos siempre acompañados por Él. Dejémonos acompañar por el Señor. Caminemos hacia Él, cuya luz resplandeciente solamente la soportamos por medio del don de la fe y de la fe de la Iglesia. De la fe completa, de la fe ortodoxa, de la fe completa y la fe hija recibida de nuestra Madre la Iglesia. Que nos vea Dios caminar pues como hijos con temor de Dios y con fe. Pues a partir de esto es como se va haciendo el reino de los cielos en nuestro corazón. Y en este deseo de conocer nuestros dones y ponerlos hacia el bien, en todas sus formas, se allanará el paso, seremos interrumpidos en ese camino por Dios que sale a nuestro paso.
Pues la vida es eso, un camino hacia el cual tendemos, hacia Dios, que es infinito, pero que en un momento viene a rescatarnos, a buscarnos, a abreviar ese camino, a hacerlo posible para nuestros pasos con la ayuda de su gracia. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que caminó todos los días esta vida, ejerciendo todos los dones celestiales y terrenales con los cuales Dios la adornó, y hoy reina gozosa junto a su Hijo en su iglesia, y para beneficio de los fieles, sea nuestra valedora y nuestra maestra en conocer nuestros dones, hacer el bien con ellos y dejarnos rescatar por la mano poderosa de su Hijo. Amén. Cristo